los requisitos, así como registros con múltiples anomalías. Está con nosotros la consejera Carla Humphrey, quien nos da más información a este respecto. ¿Qué tal, Carla? Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Carla, entiendo que ya han salido los consejeros a dar detalles sobre este tema. ¿Qué pasa con este registro de los mexicanos que han denunciado que primero tenían la idea de que se iban a votar y que luego les llegó el correo como improcedentes? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que en el procedimiento de registro de buena fe se toman los documentos que mandan las y los ciudadanos residentes en el extranjero en un primer momento. Dentro de la forma, los lineamientos que aprobamos el Consejo General del INE, se aprueba una revisión también de esta documentación, porque justo en el mes de abril estamos teniendo que declarar de conformidad con la ley la validez y definitividad del listado nominal del padrón y del listado nominal, que ahora vamos a tener 4 distintos listados: el listado en el extranjero, el listado de voto anticipado, el listado de voto en prisión preventiva y el listado, digamos, a nivel nacional. Y en estas revisiones se encontró que en el plazo que dimos de prórroga para el registro desde el extranjero, hubo un muy importante aumento de personas con credenciales de elector emitidas en nuestro país, más del 55% de aumento que se habían registrado para votar desde el extranjero. Y entonces, dentro del marco de esta revisión del procedimiento establecido en los lineamientos, algunos partidos políticos y algunos consejeros y consejeras establecieron que se hicieran revisiones de distintos puntos. Por ejemplo, de aquellos registros que se habían hecho de la misma dirección IP o del mismo código postal, o una revisión documental mucho más minuciosa. Y aquí encontramos distintas cosas. Encontramos desde documentación, por ejemplo, que no cumple con los requisitos, porque, por ejemplo, se tiene que mandar copia de la credencial de lector con firma autógrafa. Y en muchos de los casos no era firma autógrafa, sino era, digamos, un copy-paste de la firma que aparece en la credencial de lector, o comprobantes de domicilio de algunas solicitudes que solo cambiaban, por ejemplo, un estado de cuenta bancario que solo cambiaba el nombre del cuentaviente, pero incluso los datos del estado de cuenta y de los recursos que hay en ese estado de cuenta eran los mismos, solo cambiaban el nombre. Así que lo que se hizo es, después de estas revisiones, determinar cuáles en este momento no resultan precedentes y abrir este plazo para que se subsanen estos errores que puede haber para que puedan votar desde el extranjero. Muy importante decir que en este momento no es que alguna persona se haya quedado sin votar, porque las personas podrían votar, por ejemplo, si no se inscribieron para votar ellas desde el extranjero, pueden votar en su casilla aquí en México, y si se registraron para votar desde el extranjero, todavía pueden hacerlo en estas 23 sedes consulares que establecimos pues llamemos casilla especial, pero es un voto electrónico desde el extranjero con su credencial vigente. Lo que estamos haciendo es que con esta revisión vamos a garantizar que las personas que efectivamente, uno, cumplen los requisitos y dos, si se registraron para votar desde el extranjero, puedan hacerlo de conformidad con la vía que eligieron para emitir este voto. Esto quiere decir, Carla, que cabe la posibilidad de que personas que, no sé, a lo mejor no están en el extranjero, que están aquí en México, quisieran hacer un trámite haciéndose pasar como ciudadanos mexicanos en el extranjero para poder votar. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, pues la veracidad, digamos, la confiabilidad del padrón, y claramente, pues las personas que residen en el extranjero, pues son las que pueden votar desde el extranjero, porque tienen que mandar, entre otras cuestiones, pues una comprobante de domicilio del extranjero con no más de 3 meses de antigüedad. Por tanto, pues son estos tipos de requisitos los que, según el análisis, pueden o no subsanarse
de conformidad con este seguimiento ya personalizado que se está haciendo por parte del Instituto Nacional Electoral a estos 39.724 casos. ¿Qué estamos garantizando? Que personas que no se hayan registrado para votar desde el extranjero, que no sean ellas ni ellos, pues los hayan registrado en un listado para votar desde el extranjero y que estas personas ni siquiera sepan. Por tanto, pues no es muy importante tener esta comunicación directa con la o el ciudadano para confirmar que efectivamente son ellos y que están residiendo y van a votar, determinaron votar desde el extranjero. Así que me parece que lejos de llamar a dudas, es un procedimiento que fortalece. Son protocolos habituales que tiene el Instituto Nacional Electoral para fortalecer esta confiabilidad del padrón, que pues es la columna vertebral de nuestras elecciones. Carla, ¿habrá la posibilidad de que se presenten denuncias penales por este tipo de inconsistencias que han encontrado ustedes? Sí, sin duda. Por supuesto, estamos ya estableciendo que tenemos un número importante, alrededor de que pueden presentar ya o pueden ser la presunta comisión, digamos, de un delito en materia electoral y por tanto pues se dará vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, porque lo que nosotros tenemos que garantizar es que cada persona emita un voto y que las personas que se registren para votar desde el extranjero sean precisamente las personas que están interesadas y tienen las características para hacer ejercicio o hacer el sufragio desde el extranjero. Así que sí, presentaremos las denuncias contra quien resulte responsable. No podemos afirmar de entrada que son las y los ciudadanos que se registraron estando en México para votar desde el extranjero, sino que quizá alguna persona pudo haber hecho un mal uso de sus credenciales de elector y por eso presentaremos estas denuncias contra quienes resulten responsables. Muy bien, y finalmente a las personas que sí hicieron bien las cosas, que por ejemplo salieron a las redes sociales diciendo que habían recibido primero un correo que sí podían votar y luego que no, ¿ellas qué procedimiento tienen que seguir? El procedimiento hemos visto, sobre todo en redes sociales, y nos han llegado a las y los consejeros electorales, pues muchas cadenas de estos chats, ¿no?, que intentan ayudar. Yo les diría que en lugar de llenar al Instituto Nacional Electoral de folios y llamadas, etcétera, se concentre cada persona en hacer su llamada, proporcionarnos sus datos y su folio para que podamos hacerle este seguimiento personalizado. Ya durante el fin de semana les hemos enviado un correo personalizado a cada una de ellas para decirles que qué tienen que hacer para subsanar su registro para poder votar desde el extranjero. Así que las vías son hablar al INETEL, que es sin costo, y también a la dirección que se proporciona, votoextranjero@ine.mx, para que podamos solventar estas determinaciones y entonces que puedan hacer efectivo su derecho al voto desde el extranjero. Muy bien. Gracias, muchas gracias por esta entrevista, Carla. Muy amable. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está, seguiremos por supuesto